escucha, doctor. ¿No me escuchan ahí? Hola. Probá un poco a hablar. Hola. Se te escucha bajito. Bajito, espera un ratito. ¿Qué tal me escuchan? Ahí, ¿qué tal? Sí, ya se escucha bien. Bueno. Vamos a ver un video hoy vamos a seguir viendo sobre trauma en general, lo vamos a ir viendo ya un video completito nosotros. Entonces vamos a ir adelantando ya, en vez de traumatismo del cráneo fue nuestro manejo inicial, pero vamos a tratar de compartir con ustedes. A ver si qué tal. Y después yo le voy a pasar este link. La verdad es que es imposible no recordar y no agradecer al maestro Coscarelli por todos sus videos, que creo que más de uno le ayudó en la preparación de la carrera de medicina. Incluso yo me acuerdo cuando entré a la residencia, que después me salí. ¿Se escucha algo? Se escucha, pero no se entiende y se escucha muy despacio también. O sea, yo escucho muy despacio. Voy a intentar aumentar más el volumen entonces. Vi todos los videos de bueno, quería ver todos los videos de Coscarelli y la verdad que con eso te ayuda bastante, ¿no? Y creo que fue uno de los pioneros en esto de hacer material multimedia, compartirlo en YouTube, y gracias a él muchos aprendimos muchísimo. Y bueno, la verdad es que una gran admiración al maestro Cosca, y mucho éxito, no nada más para él, sino para todos los que comparten su material. Como les digo, creo que cada quien tiene formas diferentes de enseñar y de compartir, y todas son válidas, ¿no? La verdad es que también admiro mucho a Lugo, admiro mucho al Dr. King. Son excelentes profesionales. El Dr. Tremens también comparte muy buen material, y todos los demás por ahí que tenemos canales chicos, pues le ponemos las ganas. Cómo estabilizar la columna cervical de todo el problema motor, masivo. También recordando residentes y los que sufren un traumatismo. Doctor, creo que vos tenés que apagar tu micrófono para que no suene doble. Lesiones secundarias. Suena doble suena. O de grandes vasos. Se dice que estos pacientes que mueren durante el primer pico, pues no se puede hacer mucho por ellos debido a que las lesiones. El video silenciaste ahora, doctor. Primeros minutos u horas posteriores a la lesión. La muerte se debe principalmente a hematoma sub o epidural, laceraciones hepáticas, hemoneumotórax, ruptura esplénica, fracturas pélvicas. Aquí es donde se debe realizar ATLS y se considera la hora dorada, no por el tiempo, sino porque las acciones que nosotros tomemos en este segundo pico de mortalidad son las que verdaderamente pueden salvar a nuestros pacientes. Entonces, aquí es donde debemos de aplicar
todo lo que aprendamos de ATLS. El tercer pico ocurre varios días o semanas después, son causadas por sepsis o disfunción orgánica, lo cual sería, no es tan frecuente, pero pues aquí tampoco entra tanto ATLS, ¿no? La verdadera aplicación del programa es en el segundo pico. Aquí podemos observar la gráfica como debido a que pues en el segundo pico las muertes deberían de reducir. Por ahí decía un maestro en el curso ATLS cuando lo tomé, si un paciente te llega a la sala de urgencias y muere, es por tu culpa. Y suena un poquito exagerado, pero la verdad es que muchos no estamos a veces capacitados como quisiéramos para poder tratar este tipo de pacientes y eso es lo que se busca hacer, ¿no? Pues poder estar lo suficientemente capacitados para que se puedan tratar lo mejor posible. Objetivos del programa TLS: tratar primero la mayor amenaza para la vida, de ahí que se deriven A, B, C, D, E. La falta de diagnóstico definitivo no debe impedir la aplicación de tratamiento indicado, es decir, el hecho de que un paciente tenga un choque, por ejemplo, hipovolémico, hay que iniciar a tratarlo, tratar de detener la hemorragia, pero si no encontramos la causa, de todas maneras hay que iniciar tratamiento. No es indispensable tener una historia clínica detallada para iniciar la evaluación del paciente con lesiones agudas, a diferencia de una patología, digamos, diabetes, hipertensión, en donde iniciamos con un interrogatorio extenso. En este caso, el interrogatorio lo guardamos para la revisión secundaria. Ya veremos por qué. Iniciamos con el tema, vamos a comenzar con el manejo inicial del paciente, que básicamente resume todo ATLS debido a que aquí se divide en todas las partes de ATLS. Evaluación y manejo inicial. ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo está constituido? Primero hay que prepararse. No podemos iniciar ATLS sin estar preparados porque el caos nos va a llevar a cometer errores. Triage, muy importante, que se divide en incidentes con múltiples víctimas y eventos masivos de víctimas, ahorita lo explicamos. Revisión primaria, esta sin duda es la parte más importante de todo el programa. Todo es importante, pero la revisión primaria es fundamental. Revisión primaria, reanimación, pedir interconsultas son necesarias, anexos, valorar traslado, y aquí lo vamos a hacer con ABCDE, la revisión primaria y también la revisión secundaria. Revisión secundaria, anexos, reevaluación, revaloración y tratamiento definitivo. El programa TLS se basa en la sistematización y la repetición del mismo programa. Si bien está clasificado en pasos que van de orden ascendente a descendente, de acuerdo a la importancia respecto a qué es lo que más apremia tratar en ese momento, mientras estamos realizando la revisión primaria, se puede estar realizando anexos de la misma revisión primaria, es decir, mientras yo estoy valorando vía aérea, otra persona puede estar, o la enfermera puede estar colocando la canalización, el técnico o más bien el médico radiólogo puede estar realizando un ultrasonido FAST, alguien puede estar ya revisando tórax, es decir, esto es simultáneo. El hecho de que venga este programa nos ayuda a llevar un sistema y nos ayuda a no perdernos en caso de un evento que, pues, si de por sí es impactante recibir pacientes de esta clase, eh, debemos de tener un orden para que si cunde el pánico, regresar a ese orden. Ok, a ver, A, B, C, revisión primaria, revisión secundaria, anexos. Es decir, poder apoyarnos en algo sin que cunda el pánico. Esa es la parte más importante. Créanme que cuando tienes la certificación, o más bien cuando conoces el programa TLS o ACLS, tratas completamente diferente a un paciente de alguien que no lo tiene. Y no es ahora sí que ser exagerado, ni ególatra, ni mucho menos, no. Les repito, afortunadamente a mí me lo regalaron y gracias a eso pude tratar a esos pacientes, ¿no? Pero la confianza, lo menciona, de hecho, el libro, perdón, en el inicio. Antes mencionaba ahí el que hace el prólogo. Antes yo me encontraba con miedo, con ansiedad cuando recibía a estos pacientes y después, gracias al programa, me siento confiado, me siento seguro de lo que estoy haciendo porque pues
te prepara para ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, sistematización y repetición, sin embargo, en la práctica, obviamente lo podemos hacer simultáneo hasta cierto punto. Ahorita vamos a explicar eso. Bueno, la primera parte, preparación. Se divide en dos, fase prehospitalaria y fase hospitalaria. La fase prehospitalaria va a ser el manejo que les dan los médicos, perdón, los paramédicos, con énfasis en ABC. Y algo muy importante, deben de notificar al hospital que va a recibir para que se prepare, ¿no? No es lo mismo que llegue la ambulancia de la nada, a que tú ya sepas que va a llegar los pacientes y que sepas cómo fue el accidente o qué tipo de accidente nos estamos enfrentando, ¿no? Una quemadura, un accidente de tráfico, algún intento de suicidio, etcétera. Entonces es muy importante que se notifique al hospital receptor. Es receptor, dice receptir, perdón por el error. Es muy importante que se notifique al hospital, porque también el hospital puede no tener las capacidades para recibir a estos pacientes, entonces se debe de trasladar a un hospital que sí las tenga. La fase hospitalaria, que es la que a nosotros nos compete más, primero es tener el área de resucitación disponible, normalmente un área de choque, aunque una sala de urgencias, bueno, pues también se puede realizar ahí, pero lo ideal es que sea una sala de choque. Revisar que todo el equipo físico funcione y se encuentre disponible de forma inmediata. Aquí muchos cometemos el error de no revisar el laringoscopio, no revisar que funcione la luz, no revisar que tenemos las cánulas, no tener las soluciones preparadas, no tener los medicamentos, que el carro de choque a veces está incompleto, cosas de este estilo no nos pueden suceder. Hay que revisar que todo funcione, hay que tener las soluciones previamente calentadas a 37-40 grados. Sin embargo, si tenemos un microondas, podemos colocar soluciones siempre y cuando no sean hemoderivados. Hay que asignar roles, también otra parte esencial en el programa. Avisar al equipo de enfermería, a los laboratorios y a radiografía que estén preparados porque vamos a recibir a un paciente y necesitamos su colaboración para que estén a las vivas. Y asignar roles. Tiene que haber un jefe, un jefe que esté dirigiendo a todos y que esté atento de que todo esté llevando de manera adecuada. Podemos poner, por ejemplo, a alguien en vía aérea, a alguien que esté revisando circulación. Obviamente a enfermería comentarle que canalice, que guarden muestras de laboratorio, que necesitamos signos vitales de inicio, que conecte monitor. Si tenemos otros médicos ahí, también hay que asignarles un rol para que cada quien sepa lo que tiene que hacer y no haya confusión. Por último, protocolo de traslado con centros de trauma. Hay algunos hospitales que no tienen, por ejemplo, servicio de neurocirugía. Lamentablemente, en nuestro medio hay incluso hospitales que no tienen servicio de cirugía general. Entonces, obviamente es imposible recibir pacientes con, no sé, trauma penetrante de abdomen o con alguna situación, o sea, alguna fractura de pelvis y no tiene servicio de ortopedia. Hay que tener protocolos de traslado para evitar el retraso del envío de nuestros pacientes. Y por último, y no menos importante, el equipo de protección personal. Hay que utilizar cubrebocas, hay que utilizar, se recomienda uso de mascarillas, sin embargo es difícil que lo podamos tener en nuestro medio, guantes, bata, lo mejor preparados que podamos dentro de nuestras posibilidades. Triage, método de selección y clasificación de pacientes basado en sus necesidades terapéuticas y en los recursos disponibles para su atención. Siempre se lleva a cabo en base a las prioridades A, B y C. Es decir, va a ser más grave un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea que alguien que, no sé, por ejemplo, está hipotenso, porque seguramente va a fallecer más rápido el paciente que tenga compromiso de la vía aérea. Entonces, sí es importante recordar esto, que siempre vamos a guiarnos por el A, B, C, D. Y bueno, dividimos a los tipos de incidentes en dos: incidentes con múltiples víctimas, cuando el número de pacientes y la gravedad no exceden la capacidad instalada del centro de atención. En este caso vamos a tratar obviamente a los pacientes más graves. En condiciones ideales, eso es lo que siempre pasa. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa cuando hay terremotos, cuando hay explosiones grandes, no sé, de pipas, cosas de este sentido, o una carambola en la carretera? Pues pueden haber eventos masivos de víctimas. Cuando el número de pacientes y las lesiones exceden la capacidad de instalación o el personal. Sin embargo, si eres el centro hospitalario más cercano, pues tienes que recibirlos, ¿no? Y en este caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar a los que tengan mayor probabilidad
de sobrevivir. Entonces, es importante conocer la diferencia entre incidente de múltiples víctimas y masivo de víctimas, porque nuestro enfoque hacia los pacientes va a cambiar completamente. Lo cual, pues, es una decisión por demás difícil, ¿no? Pero bueno, se tiene que hacer. Respecto al triage, se divide en colores, como ya sabemos: rojo, lesiones que comprometen la vida y es necesario manejo inmediato; amarillo, lesiones que podrían comprometer la vida o una extremidad, necesita atención minutos a horas; y verde, pacientes que pueden caminar y tienen lesiones leves; negro, fallecido; y azul, expectante, gravemente lesionado. En el contexto de múltiples lesionados solo se ofrecen medidas paliativas mientras se atiende a los amarillos y rojos, lo que mencionábamos. Y bueno, esta parte pues es sencilla relativamente, pero repásenla para que no cometan algún tipo de error. Pasamos a lo que, ahora sí que a lo bueno, la revisión primaria y resucitación simultánea. ¿Cuál es la forma rápida de evaluar A, B, C y D? Bueno, se puede llevar a cabo mediante identificación de uno mismo, preguntar al paciente por su nombre y preguntando qué es lo que pasó. Señor, ¿cuál es su nombre? Por favor, ¿me puede decir qué es lo que pasó? Y si el señor le responde, no, me llamo tal, me llamo José Luis y sufrí un accidente en la carretera. ¿Qué significa eso? Que no hay compromiso de A porque puede hablar, la respiración no se ve comprometida, lo cual traduce que B está bien y no hay alteración del estado de conciencia, entonces seguramente no tiene un estado de choque severo y el estado neurológico está relativamente bien. Ahora, eso es de bote pronto. No significa que no haya nada ahí debajo. Hay que realizar completamente el programa, pero es una forma rápida y cómo deben de iniciar cuando llegan con un paciente candidato a ATLS. La falta de dicha respuesta sugiere anormalidades en A, B, C, requiere manejo urgente. Obviamente, hay que valorar y tratar conforme se van encontrando las anormalidades. Y aquí voy a iniciar con uno de los paréntesis que vamos a estar haciendo en todo el programa para hablar de cosas que no podemos obviar. No podemos pasar de A a B sin haber corregido A. ¿Eso qué quiere decir? Y lo mismo, B a C y C a D. ¿Qué quiere decir? Si yo no tengo una vía aérea permeable en un paciente que tiene indicación para vía aérea definitiva, es decir, un Glasgow menor a 8, un traumatismo facial con riesgo de aspiración, o una saturación menor a, una saturación menor a 90 que traduce una presión parcial de oxígeno menor a 60, no puedo iniciar a revisar el tórax, mucho menos no puedo iniciar a buscar alguna fractura, no puedo empezar a valorar pupilas porque el paciente se va a morir. Esto es importantísimo y es lo que muchos a veces, yo cometí ese error antes de conocer el programa. Te llega un paciente politraumatizado y tiene una fractura expuesta ahí no sé, de tibia, ¿no? Obviamente se ve súper aparatoso, está sangrando, pero aparte de eso que sufrió una quemadura en la cara y no puede respirar. ¿Qué vas a tratar primero? ¿La fractura o la vía aérea? En este sentido, hay que tratar la vía aérea porque eso lo va a matar más rápido que la pérdida sanguínea. Ojo, no estoy diciendo que lo dejen ahí que se desangre. Obviamente, pues le hablan a alguien que esté ahí junto y le digan, oye, pues ponle presión ahí, aunque sea, ahorita vemos eso, pero vamos a establecer una vía aérea definitiva. Esta parte es medular en el programa. Si entienden esta parte, entienden todo el programa, entienden en qué se basa todo esto. Seguir pasos, no saltarse pasos. Sin embargo, obviamente se puede actuar de manera simultánea sin olvidar que lo más importante es A, de ahí sigue B, de ahí sigue C, de ahí sigue D, y seguimos un orden. Primero nos preparamos, de ese hacemos triage, iniciamos con nuestra revisión primaria, anexos de la revisión primaria, revisión secundaria, anexos de la revisión secundaria, tratamiento definitivo, y siempre valorar interconsultas y traslado en caso de que no contemos con el material necesario. Entonces, por eso es que me detengo aquí en esta parte, porque es súper importante. Voy a poner un ejemplo un poquito, antes de pasar con allá de lleno. Un ejemplo de Grey's Anatomy, que ya saben que me encanta Grey's Anatomy. Los que no han visto mis videos, en alguno menciono ahí un capítulo de Grey's Anatomy, y aquí hay un capítulo que a todos nos marcó, a todos los que vemos Grey's Anatomy, nos marcó. Cuando Derek Shepherd muere. Cuando Derek Shepherd muere, ¿qué es lo que pasa? Lo atropellan y está politraumatizado, ¿no? Tiene múltiples lesiones
que comprometen la vida, en este caso un traumatismo craneoencefálico, pero también tiene un traumatismo abdominal y una hemorragia severa. ¿Qué es lo que pasa? Para no hacerles el cuento largo, sospechan que Derek Shepard tiene un hematoma subdural, ¿no? Un hematoma epidural, no recuerdo bien, pero también está hipotenso y sospechan una hemorragia abdominal. A lo mejor estoy inventando, no, pero este es el punto que quiero hacer. Es que, ¿qué es más importante en este momento? ¿La hemorragia o el hematoma? Para fines de salvar la vida del paciente, que es lo que buscamos, la hemorragia lo va a matar más rápido que el hematoma. Y así fue, lo meten a quirófano, le salvan la vida, sin embargo, queda con secuelas neurológicas debido a que efectivamente tiene un hematoma y pues sufre muerte cerebral. Se salvó la vida, sin embargo, obviamente hay repercusiones, pero si hubieran tratado el hematoma epidural y si hubiera seguido sangrando del abdomen, se hubiera muerto. Así de sencillo. Entonces, esta parte, les repito, es medular. No podemos pasar de A a B sin haber resuelto A. No podemos pasar de B a C sin haber resuelto B. No podemos pasar de C a D sin haber resuelto C. Así de simple. Y esto les va a poder ayudar a no solamente responder las preguntas del ENARM, que vienen complicadas, sino en la práctica diaria. Porque hay muchas preguntas del ENARM que vienen un montón de cosas, ¿no? Politraumatizado y tiene la fractura expuesta, pero aparte tiene alteración del estado de conciencia y no puede respirar. ¿Qué es lo que van a hacer primero? Intubarlo. Entonces, mientras entiendan, les repito, y no me voy a cansar, y sé que me voy a tardar un poquito más en el video y va a estar bastante largo, pero esta es la parte esencial del programa ATLS. No pasar de un paso a otro si no hemos resuelto la situación que apremia la vida. Y les repito, obviamente podemos realizarlo de manera simultánea. Sin embargo, hay situaciones que no se pueden realizar así, como por ejemplo, no lo voy a meter a operar de la cabeza. Quería nomás acá, como la clase de hoy, insistir que no hay que pasar los pasos. ¿Vieron usted cómo insiste en que si es que no aseguran la A no pueda pasar a la B y viceversa? Y no empezar, se puede empezar simultáneos todos, pero siempre con los pasos, a la A, la B, la C, la D. Este es realmente un curso completito ya, este es el curso completo, por eso que yo le quise pasar a ustedes ese también para tener una idea general ya ahora estamos en la revisión primaria y secundaria, o sea que manejo inicial, la que vimos hoy esta mañana, manejo inicial manejo inicial de pacientes politraumatizados. Ustedes vieron que la revisión primaria y resucitación simultánea y después la revisión. Resucitación es prácticamente tratar ya, eso quiere decir resucitación. Vamos siguiendo escuchando y escuchen bien, ¿verdad? ¿O no? ¿O se durmieron todos ahí? Parece que estaban apuntalando ahí su párpado para que no duerman, ¿verdad? Porque realmente la hora es una hora muy, muy especial, es uno almuerza y tiene sueño, ¿verdad? Por eso que traté de pasar un video para no ser muy monótono nuestra clase. Vamos a ir escuchando más, pero es interesante, le van a muchísimo salvar. Vieron ustedes que hay 3 picos en trauma. El primer pico que no le suele accidente, que muchos se mueren ahí, y 8 otros que hacen el segundo pico. Por eso que ahí el primer pico están PHATL, ese se llama el que trata ahí, en el lugar del hecho. Esos son los de CM, en nuestro caso acá son los de CM, los bomberos, ellos son los de PHTLS, es atención en el lugar del hecho. Nosotros ya somos ATLS, atención, acá ahí dice es la abreviatura de ATLS y quiere decir soporte vital avanzado en trauma. Esa es la abreviatura y significa eso, soporte vital avanzado en trauma. Vamos a ir escuchando más y después vamos a descansar. Vamos a escuchar hasta el 45, vamos a descansar un 15 minutos y empezamos otra vez. ¿Le parece? Vamos a seguir escuchando ahora. Sí, ok, perfecto.
sin antes haberlo operado del abdomen, no le va a pedir un ATAC sin antes haber realizado un USG FAST. Entonces, esta es la parte. Y bueno, vamos a iniciar ya con lo que es ATLS, revisión primaria, ¿sale? Bueno, vamos a iniciar. Revisión primaria. Muy bien. En ese sentido, ¿qué es lo que nos importa en la revisión primaria? Todas las situaciones que comprometan la vida. Aquí, esto es lo que nos va a importar en la revisión primaria, lo que comprometa la vida en ese momento. Eso es lo que vamos a buscar en A, B, C y D. En A, ¿qué es lo que compromete la vida? Obviamente, obstrucciones, hay que valorar permeabilidad. ¿Cómo lo podemos hacer? Obviamente, como mencionamos en un principio, preguntando qué es lo que pasó. Señor, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que pasó? Si contesta bien, no hay obstrucción de vía aérea. Buscamos obstrucciones, algún trauma facial, inconsciencia, sangrado, piezas dentarias, quemaduras, muy importante en la vía aérea, quemaduras faciales, de vibrisas nasales, de las cejas, depósitos carbonáceos en la boca y cambios inflamatorios. Aquí hay otro episodio de Grey's Anatomy donde Kepner no revisa la boca y la paciente tenía restos carbonáceos, entra en paro y se muere. Así de importante es ATLS. No revisó A y la paciente murió. Ronquera, explosión, quemaduras en cabeza, torso, niveles de carboxiemoglobina, Glasgow menor a 8. Todas esas son indicaciones de vía aérea definitiva. ¿Cómo vamos a manejar esto? En primer lugar, podemos realizar elevación de mentón o deslizamiento mandibular con control cervical, que este concepto cambia de la 9ª a la 10ª edición. Ahora se dice limitar el movimiento de la columna cervical, pero pues es lo mismo. Entonces yo le voy a decir control cervical. Realizamos control cervical con deslizamiento o elevación mandibular. Muy bien. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque vía aérea es vía aérea y control cervical. No nada más establecer una vía aérea, ¿no? Porque imagínense estarle intubando. ¿Cuántas veces no hemos visto que están tratando de intubar y la cabeza por todos lados, canijo? O sin su collarín rígido, su collarín Filadelfia, ¿no? No hagan eso, por favor, porque pues hay muchas lesiones cervicales que se pueden generar a un paciente con este tipo de lesiones. Bueno, contesta nuestro paciente, ¿qué significa? Que está orientado, que está consciente. Entonces, a todo paciente que llegue con un traumatismo hay que ponerle oxígeno. ¿Cómo? A 10 litros por minuto con bolsa mascarilla. A todos. Así de simple. Si tiene sangre, aspiramos. Si tiene obstrucción, la quitamos. Si tiene trauma facial severo, intentamos intubar. Si no, realizamos una crico. Y quemadura de vía aérea, intubamos. Glasgow menor a 8, intubamos. Así de simple. Esto les va a costar un poquito, pero repásenlo y vayan poniéndole pausa para que se les quede bien claro, ¿sale? Durante cualquier procedimiento siempre mantener control cervical, lo que les mencionaba, collarín tipo Filadelfia, no le vayan a poner un collarín blando, o maniobra de tracción mandibular. Cualquiera es buena. Vía aérea definitiva. ¿Qué es la vía aérea definitiva? La colocación de un tubo por la tráquea con el balón inflado por debajo de las cuerdas vocales, conectado a un sistema de ventilación enriquecido en oxígeno, quedamos que a 10 litros, y asegurado con cinta para evitar su desplazamiento. Intubación orotraqueal es la más frecuente. Normalmente se puede realizar, pero hay ocasiones en que a lo mejor hay mucho traumatismo, mucha sangre y no se puede realizar. En este caso, si no se puede realizar, ¿qué hacemos? Una crico. ¿Cómo podemos hacer la crico? Con aguja, en casos urgentísimos, sobre el cartílago, cricoides, sobre la membrana cricotiroidea. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a introducir una aguja o puede ser quirúrgica, cualquier opción. Normalmente iniciamos por intubación, rara vez vamos a hacer una crico. Dios nos libre de realizarla porque es un procedimiento bien complicado, que la verdad, híjoles, muy difícil hacerlo, ¿no? Digo, yo nunca lo he hecho afortunadamente y espero no tener la necesidad de realizarla. Normalmente se realiza una intubación, como les menciono, orotraqueal y en algunos casos, cuando el paciente está combativo, está consciente, tiene reflejo más bien nauseoso, tusígeno, pues no podemos realizarla así como así. Pues hay que inducirla por medicamentos, la famosa secuencia rápida de intubación. También otro concepto que queda descontinuado, ahora se debe de decir inducida por medicamentos, lo cual es lo mismo. Entonces, hay muchos puristas que les van a decir, no, es lo mismo, o sea, no nos hagamos monjes. Pero bueno, inducida por medicamentos, ya saben, primero hay que ver que todo esté bien, pero
preoxigenamos a nuestro paciente, damos inducción. ATL se recomienda etomidato. Sin embargo, normalmente, como hemos visto todos, se utiliza midazolam en caso de que no tengamos etomidato disponible. De ahí realizamos parálisis, se utiliza succinilcolina. Pasamos el tubo, revisamos que esté bien, fijamos. Eso es, digamos, un ahí se va, ¿eh? No estoy diciendo los pasos como van, les digo, muchos puristas van a decir, no, te faltó tal. Bueno, así es, ¿no? A grandes rasgos. Eso es lo que deben de conocer, que se debe de realizar una inducción con un fármaco, normalmente el de elección es etomidato, se debe realizar parálisis muscular con succinilcolina, es el de elección, y se debe inflar el tubo, colocar que esté bien y fijarlo. Eso es lo que se debe de recordar. ¿Cuáles son las indicaciones para vía aérea definitiva? Esto es de memoria, no hay de otra. Trauma facial severo, como ya habíamos mencionado, presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, lo cual se va a representar con una saturación de oxígeno menor a 90. Recordemos que la saturación de oxígeno no es lo mismo que la presión parcial de oxígeno. Aguas. Una presión de CO2 mayor a 50 progresiva, lo cual es difícil de valorar porque no tenemos capnógrafos, entonces no se utiliza casi en México. En algunos hospitales supongo que sí los tienen, pero pues en la gran mayoría no hay. Lesión traqueal o laringia, fracturas, es decir, de laringio de tráquea, quemaduras faciales, aquí es súper importante, un paciente que le llegue con las vibrisas quemadas, que haya sufrido una explosión, no sé, de un boiler, cosas de estas, con quemaduras severas, hay que intubar, porque puede haber aspirado, o por ejemplo, un paciente que estuvo en un incendio y que aspiró mucho humo, se le va a cerrar la vía aérea, y si no lo intubamos, va a ser después imposible intubarlo. Glasgow menor a 8 creo que es la que todos deben de recordar y la más importante, sin embargo, obviamente todas son importantes. Como les mencionaba, la presión parcial de oxígeno es diferente a la saturación. Un valor menor a 60 es equivalente a una saturación menor a 90. Ya me está dando miedo que me voy a tardar mucho, pero es necesario, la verdad, porque no es un tema cualquiera. Para el ENARM estoy seguro que vienen más de 20 preguntas por examen. Entonces, si saben esto, créanme, puede hacer la diferencia entre pasar y no pasar. Entonces, hay que darle la importancia que se merece. Pasamos a la B, ya quedamos que A, pues ya lo resolvimos, pasamos a B, que es ventilación. No es lo mismo vía aérea que ventilación. ¿Qué vamos a evaluar? Situaciones que comprometan la vida. ¿Cuáles? Cuello, y bueno, en todo lo que es ATLS, siempre vamos a seguir palpación, percusión, auscultación. Inspección, palpación, percusión y auscultación, mientras se pueda. Fractura de laringe, ¿cómo se va a observar? Va a crepitar, va a haber insuficiencia respiratoria. Neumotórax, atención. Insuficiencia respiratoria, ingurgitación yugular, hipersonoridad, es decir, timpanismo a la percusión torácica y ausencia de murmullo vesicular. Recuerden que estamos viendo situaciones que comprometen la vida. Un neumotórax simple no compromete la vida en ese momento. Se debe de tratar y lo vamos a ver, sí, en el próximo video. Aquí solamente vamos a ver las situaciones que comprometen la vida. Estamos en revisión primaria. No se les puede olvidar eso. Hemotórax masivo va a ser lo mismo, solamente que en lugar de hipersonoridad va a haber matidez, obviamente por la acumulación de sangre, insuficiencia respiratoria, ingurgitación yugular, ausencia de murmullo vesicular y matidez a la percusión. Tórax inestable va a ser dolor, insuficiencia respiratoria y múltiples fracturas costales. Se define el tórax inestable, y esto se los pueden llegar a preguntar, como dos o más costillas consecutivas fracturadas o en dos o más sitios. Una fractura costal aislada no merece o no afecta a la vida porque no genera un tórax inestable. Si tenemos dos fracturas consecutivas en dos o más sitios, eso es un tórax inestable y requiere tratamiento inmediato. Taponamiento cardíaco, la famosa triada de Beck, ruidos cardíacos velados, ingurgitación yugular e hipotensión, más murmullo vesicular presente en ambos hemitórax, genera un choque tipo obstructivo, cardiogénico. Neumotórax abierto es insuficiencia respiratoria más una lesión abierta en el tórax. Literal tiene un hoyo en el tórax. ¿Cómo vamos a manejar cada uno de estos? Una fractura de laringe, hay que intubar, si no, crico. Un neumotórax, atención. Primero vamos a realizar una toracotomía con aguja. Ahorita, en el próximo video vamos a ver cómo
y dónde exactamente. No se me estresen de eso ahorita, pero les adelanto. Inguinal media clavicular, ATLS, cuarta edición, cuarto espacio intercostal, décima edición, quinto espacio intercostal. Posterior, una toracotomía, es decir, colocar un tubo endotorácico. Tórax inestable, oxígeno, líquidos analgesia y valorar tubo. Hemotórax masivo, tubo pleural, si es mayor a 1500 o más de 200 mililitros en 2 a 4 horas, se realiza toracotomía, muy importante. Neumotórax abierto, el famoso parche de 3 puntos para evitar efecto de válvula. También no se preocupen de esto, todo esto lo vamos a ver cuando veamos trauma de tórax en el próximo video. Taponamiento cardíaco, pericardiocentesis. Después de poner un tubo endotorácico, siempre hay que reexaminar el tórax y hay que pedir una radiografía para valorar que no haya otro tipo de lesiones. C. Perdón, sé que me estoy tardando, sé que es un poquito tedioso, pero créanme, es necesario, no hay de otra. Se los podría resumir y decirles, pero no es así, porque les pueden preguntar lo que sea en el ENARM de esto. Esto hay que saberlo como pedia o gine, todo. Y además les puede ayudar mucho en su práctica de ella. Entonces, una disculpa si tardo mucho, voy a tratar de irme más rápido. C, vamos a evaluar y manejar lo mismo, ¿no? Vamos a dejarle un descanso de 15 minutos y volvemos a las 14 en punto, ¿sí? Porque para tomar agua, tomar un cafecito, expresarse un poco, ¿te parece? Está bien, doctor.
¿Cómo estamos? ¿Podemos seguir? Podemos seguir. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Elena, ¿podemos seguir, verdad? Sí, doctor, se Sí, te escucha podemos, bien. doctor. Se te Bueno, escucha muy bien. Que vamos a evaluar situaciones que comprometan la vida, fuentes de hemorragia externa, todos los lugares menos tórax. ¿Por qué? Porque obviamente ya lo resolvimos en B, por ejemplo, un hemotórax masivo, ya lo tuvimos que haber valorado en B porque dificulta la respiración y también puede generar choque. Entonces, tórax ya no nos va a preocupar en ese sentido, digamos, entre comillas. Identificar fuentes de hemorragia interna. ¿Cuáles son las que pueden comprometer la vida, que pueden generar un estado de choque? Abdomen, en primer lugar, bueno, tórax, abdomen, pelvis, retroperitoneo y fémur, o más de 2 fracturas de huesos largos. Porque, por ejemplo, una fractura de tibia te puede llegar a sangrar hasta 750 mililitros. Entonces, si juntas dos, pues ya es un choque grado 3. Eh, Muy importante recordar eso, no solamente aislada de fémur. Un fémur solo sí te puede sangrar 1500. Una pelvis te puede sangrar todo. Abdomen, ni se diga. Y retroperitoneo igual. Entonces, muy importante recordar todos estos sitios. Vamos a ir valorando. Ya revisamos tórax. Ok, ¿ahora dónde nos vamos? Abdomen. Revisamos abdomen. No hay sangrado en abdomen, revisamos pelvis. No hay sangrado en pelvis, revisamos extremidades. No hay sangrado, excelente. Ah, perdón, retroperitoneo. No, no, no. Se me estaba viendo. Oh, qué pendejo. Bueno, manejo. Sangrado externo. Presión directa, muy importante. Torniquete en extremidades, ATLS décima edición. Ya, hace rato creo que dije cuarta y quinta, ¿verdad? No, perdón, es novena y décima. Perdón si me equivoqué. Presión directa, torniquete, ya se acepta en ATLS décima edición. Fractura expuesta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Estabilizar. Siempre hay que valorar los pulsos, permeabilidad temprana antes y después de cada maniobra. Si un paciente tiene una fractura expuesta, una luxación que está generando muchísimo sangrado, hay que reducirla. Hemorragia interna, exploración física de abdomen, interconsulta, cirugía y lo más importante, en este caso lo que más nos va a ayudar, los anexos. FAST, que es Focus Assessment Sonography Test, creo, algo así, pero es ultrasonido focalizado o lavado peritoneal diagnóstico. Pelvis, valorar estabilidad. Vamos a poner nuestras manos en las crestas ilíacas y vamos a ver si no crepita. De manera gentil, porque si tiene una fractura de por sí y la hundimos mucho, pues tantito peor, ¿no? Valorar estabilidad, radiografía y en caso de que haya una fractura, hay que estabilizar la pelvis. Y obviamente pedir una interconsulta a trauma. Si está fracturado el fémur, hay que estabilizarlo. Podemos colar una férula de Thompson y recordar siempre valorar los pulsos. Es verdaderamente impactante ver cómo hay una fractura, luxación, se reduce y el color de la pierna cambia de color. Verdaderamente es impactante ver eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Detener el sangrado y reponer volumen de manera simultánea. No nos vamos a parar porque no encontremos el sangrado y no le vamos a estar poniendo líquidos. Y no le vamos a estar poniendo líquidos y no estar buscando el sangrado. Es de manera simultánea. El volumen sanguíneo se dice que es el 7% del peso corporal. En pacientes obesos se recomienda tomar como medida de peso el peso ideal. Y bueno, si no identificamos fuente de sangrado, de todas maneras iniciamos cristaloides. ¿Cuánto? Y tibios, muy importante.
Quedamos de 37 a 40 grados, 1 litro o 20 mililitros por kilo de peso en niños. En ATLS novena edición se manejaba 1 a 2 litros, lo cual yo considero mejor, pero aquí ATLS décima edición nos dice que 1 litro nada más. Pero ahí se los dejo. Hemoderivados, según el grado de choque, a partir de choque grado 3 y grado 4, utilizamos hemoderivados. Colocamos 2 catéteres. ¿Qué tipo de catéteres? Ahora sí, que cortos y gruesos, sin albur. ¿Por qué? Porque obviamente va a ser mayor el aporte que nos va a dar este tipo de catéteres debido a su tamaño, a que si colocamos catéteres delgados y largos. En caso de que no encontremos un acceso vascular, el siguiente paso es un acceso intraóseo por su facilidad de realizar. Sin embargo, es difícil que se realice. Aquí en México, pues no se realiza. A menos, yo nunca lo he visto y bueno, se debe de realizar. ¿Qué es lo que se hace? A veces un acceso venoso central, lo cual te va a tardar mucho tiempo, a una disección venosa. También se maneja como opción ATLS, pero yo les pongo estos dos porque son ya, a la de bote pronto. Obviamente, si colocamos nuestro catéter, en ese momento aprovechamos para sacar laboratorios, gasometría, todo lo que necesitemos de sangre. ATLS décima edición propone el manejo de ácido tranexámico durante las primeras 3 horas para manejar el sangrado. ¿Dónde hemos escuchado ácido tranexámico? Sí, en metrorragias. Metrorragias, primero utilizamos AINES, si no, anticonceptivos, y otro manejo inicial con AINES es el ácido tranexámico para manejo de hemorragia. Entonces aquí se recomienda ácido tranexámico en las primeras 3 horas. Y bueno, eso es todo. Recuerden que estamos viendo una forma general, pero eso es todo de C. Choque. Choque es un tema aparte que vamos a tocar lo esencial. No vamos a ponernos a hablar tanto de choque, pero hay que conocerlo. Cuando hablemos de C, no hay de otra. ¿Y qué es el estado de choque? Bueno, el estado de choque es un estado de hipoperfusión generalizada con una disminución del aporte de oxígeno tisular. Esa es la definición. Si no reconocemos el choque, no lo tratamos. Entonces, lo primero que hay que hacer en un estado de choque es reconocerlo. Lo vamos a dividir en 4 clases, 1, 2, 3 y 4, dependiendo del volumen sanguíneo que se pierde. Clase 1, 750 mililitros, clase 2, 750 a 1500, clase 3, 1500 a 2000, clase 4, mayor a 2000. Todo esto es de memoria, no hay de otra. Porcentaje de sangre perdida. 15%, 15-30%, 30-40, más de 40, de memoria. ¿Y cómo vamos a identificar nuestro estado de choque? Normalmente, en un estado de choque, cuando inicia, lo que se va a alterar va a ser la frecuencia cardíaca, es decir, el pulso, y la prueba de llenado capilar. La taquicardia es el primer dato de choque. No así la hipotensión, que solamente se manifiesta hasta que hay una pérdida mayor al 30% del volumen sanguíneo total. Es decir, una pérdida mayor a 1500 mililitros. Entonces, si nos esperamos hasta que haya un choque grado 3, pues obviamente va a retrasar nuestro tratamiento y no podemos esperarnos. Todo paciente que nos llegue con sospecha de choque, con politraumatizado, con hemorragia, le ponemos sus 2 catéteres cortos, 18 French, iniciamos cristaloides, por favor que estén tibios, y buscamos los datos de sangrado. Buscamos abdomen, pelvis, tórax, ya vimos en B, no hay abdomen, no hay, pedimos, sospecho que hay datos de ahí de sangrado abdominal, pido un ultrasonido FAS, pido un lavado peritoneal diagnóstico, por favor una interconsulta cirugía, necesito que este paciente lo vea cirugía, valoro pelvis, toco las crestas ilíacas, las empujo, no crepita, ok, no hay fractura, sí crepita, vamos a estabilizarla en este momento, por favor hablen al traumatólogo, valoramos extremidades, fractura de fémur, no hay fractura de fémur, ok, pasamos a retroperitoneo, si hay fractura de fémur, colocamos una férula de Thompson, la estabilizamos o le ponemos una férula ahí como nos las ingeniemos. No pasamos de uno a otro sin haber resuelto el previo. Por favor, no se les olvide. Bueno, como les mencionaba, el estado de choque, lo primero que se va a alterar va a ser la frecuencia cardíaca, mayor a 100, estamos hablando ya de un choque grado 2, y cuando se presenta hipotensión, ya se va a presentar un choque grado 3. Esta es la forma más sencilla de recordar y identificar un estado de choque. Obviamente también hay alteración de la frecuencia respiratoria, del estado mental, etcétera, incluso de la orina. La orina, ahorita la dejamos en paz. El principal estado de choque que nos va a preocupar en pacientes traumatizados, en pacientes ATLS, va a ser el hemorrágico, obviamente. La gran mayoría presentan choque hemorrágico, pero
puede haber choque tipo obstructivo, es decir, por un taponamiento cardíaco, por un neumotórax a tensión, puede ser un tipo neurogénico, que junto con el séptico forman el choque distributivo, es decir, por vasodilatación. El neurogénico es el que se presenta por lesión espinal. Séptico es rarísimo, pero puede llegar a presentarse en pacientes ATLS. Obviamente se puede presentar en otros pacientes. Estoy hablando aquí de ATLS. ¿Cómo vamos a caracterizar un choque tipo neurogénico, es decir, distributivo, es decir, por vasodilatación? Se va a presentar hipotensión sin taquicardia. ¿Por qué? Porque la lesión es a nivel espinal. Eso es pregunta de NARM, pregunta de examen ATLS. Paciente que sufre una caída o latigazo y inicia con choque y su frecuencia cardíaca está normal, es un choque tipo neurogénico. No se les puede olvidar. Es otro tema completamente aparte que no vamos a tocar, desafortunadamente, vamos a tocarlo cuando hablemos de fracturas de columna vertebral, de lesiones medulares. Hay que valorar el tono del esfínter anal, otras cosas. No vamos a tocar eso. Vamos a clasificar y tratar de acuerdo a esta tabla. Clasificamos a nuestro paciente grado de choque, grado 1, grado 2, ¿cómo lo vamos a tratar? Cristaloides. Grado 3, grado 4, cristaloides y hemoderivados. No hay que retrasar el uso de hemoderivados. Si estamos ante un paciente choque grado 3, por favor, pídanme sangre, hay que cruzar y tipar. No tenemos tiempo, es un choque grado 4, pedimos sangre O negativo y que se inicie la transfusión de manera inmediata. El ATLS les da la confianza para tomar estas decisiones, sean médicos generales o sean médicos especialistas. Yo lo he vivido en carne propia en un servicio de urgencias, les da una confianza y acaba por repercutir en el paciente. Obviamente tampoco hay que pecar, ni no hay que ser egoístas y, yo tengo ATLS y todos son unos tontos y no saben nada. No, nada de eso. Simplemente hay que aplicar lo que conocemos, ¿no? Una cosa es conocer ATLS y otra cosa aplicarlo. Uresis va a ser el mejor valor para respuesta al tratamiento. Una vez que iniciemos tratamiento con cristaloides o hemoderivados de acuerdo a nuestro grado de choque, que ya quedamos que se divide en 4, lo clasificamos clase 1, 2, 3 y 4 de acuerdo al volumen perdido y lo detectamos en primer lugar con la frecuencia cardíaca, en segundo lugar con la presión arterial. ¿Cómo vamos a valorar que nuestro paciente está respondiendo? Lo menciona TLS claramente de acuerdo a la uresis. Una uresis adecuada en un adulto es de 0.5 a 1 mililitro por kilo de peso, en un niño hasta 2 mililitros por kilo de peso. Sin embargo, para fines prácticos, quédense con esta tablita. Si no mejora su frecuencia cardíaca de su paciente, si no mejora su hipotensión, su paciente sigue chocado y lo siguen clasificando como un grado 3, un grado 4, hasta que mejore las condiciones, ya lo clasifican un 2, un 1 y en eso basan su tratamiento, ¿sale? Ahora bien, vamos a hablar de estudios diagnósticos. FAST, como quedamos, cuando estamos revisando abdomen, estoy revisando abdomen y de manera inmediata voy a solicitar estudios y voy a solicitar interconsulta. No me voy a esperar. Entonces le pido a mi radiólogo, ¿sabes qué? Sospecho que hay lesión abdominal, pídanse un FAST, evaluación con ultrasonido focalizado en trauma. ¿Qué es lo que va a valorar? 4 espacios. Preguntado también. En primer lugar, el espacio pericárdico, ¿dónde lo vamos a valorar? Va a ser subsifoideo y parasternal. En segundo lugar, la fosa hepatorrenal, la cual la vamos a valorar en la línea media axilar, en el 10º o 11º espacio intercostal. Es el famoso espacio de Morrison, obviamente del lado derecho. La fosa esplenorenal va a ser en la línea medio axilar, del 8º al 9º espacio intercostal. Y por último, la imagen suprapúbica que normalmente se debe realizar con vejiga llena. Es muy importante, obviamente no es una obligación porque pues no sabemos cómo llega nuestro paciente, pero la ventana acústica que nos provee una vejiga llena pues es importante. No se les puede pasar el ultrasonido FAST. También tenemos el lavado peritoneal diagnóstico, de cual solo vamos a decir que se realiza si no tenemos el ultra fast. Saber que también está disponible, que se puede solicitar. Sin embargo, rara vez se solicita debido a que casi siempre hay ultrasonido. Pero, no sé, en lugares alejados, en zonas marginadas, se puede utilizar. ¿Cuál es la ventaja de estos? ¿Y por qué no realizamos una tomografía en la revisión primaria? Porque una tomografía nos lleva mucho tiempo. Si nosotros llevamos a nuestro paciente al tomógrafo, esperamos que se tome la tomografía, nuestro paciente puede chocarse en ese momento y fallecer. A diferencia de un FAST que se puede realizar en la misma sala de choque,
y nos puede dar datos para pedir nuestra interconsulta cirugía, que bueno, ya debimos de haberla pedido. Indicaciones para para el APE. Igual, de memoria, todo esto es de memoria. ¿Cuáles son? Hipotensión y FAST o lavado peritoneal diagnóstico positivo igual al APE. Eso no se les puede olvidar y aparte hay más indicaciones que vamos a ver. Como les dije, tramo abdominal cerrado con hipotensión y FAST positivo. Eso es indicación del LAPE. Tramo abdominal cerrado con lavado peritoneal diagnóstico positivo, LAPE. Hipotensión con herida penetrante de arma blanca, LAPE. Herida por proyectil de arma de fuego, LAPE. Aguas aquí, porque el hecho de que una lesión por arma punzocortante genera sangrado definitivamente, pero si no está hipotenso, no está indicada la LAPE, a diferencia de si recibe un balazo un paciente. Si un paciente recibe un balazo, es LAPE, sí o sí. Evisceración, aire libre, aire retroperitoneal o rotura de diafragma, LAPE. Sangrado de estómago, recto o aparato genitourinario por tramo penetrante, LAPE. Peritonitis está contrastada con evidencia de ruptura de tubo digestivo, lesión de vejiga, pedículo renal o lesión parenquimatosa. Visceral grave después de tramo abierto o cerrado, LAPE, de memoria. Lo que más me interesa que recuerden es que hipotensión más FAST o lavado peritoneal diagnóstico positivo es indicación urgente del LAPE. Aquí tenemos las lesiones de lo que sería la pelvis. Las que más nos van a llamar la atención va a ser la A y la C. La A va a ser la famosa lesión en libro abierto. ¿Qué es lo que pasa? Hay un traumatismo anteroposterior. Esto va a abrir la sínfisis del pubis y además va a lesionar los ligamentos posteriores. Si se dan cuenta, a nivel sacroiliaco está completamente abierto y cuando se abre, ¡pum!, abre la sínfisis del pubis y esto que genera lesión de los vasos pélvicos y un sangrado excesivo que se puede acumular en el espacio pélvico y a nivel retroperitoneal. El sangrado puede incluso provocar que el paciente pierda todo su volumen sanguíneo. Esta es la más grave de todas. La más frecuente, que sería la B, no genera tanto problema porque si se dan cuenta, el anillo pélvico está cerrado. Entonces eso evita que haya sangrado excesivo. Además de que solamente se lesiona una rama del anillo pélvico. No está abierto. En el clase C, que sería lesión vertical, también puede haber lesión de los vasos pélvicos y también el anillo pélvico está abierto. Las fracturas abiertas, es decir, aquellas que abren el anillo pélvico, que quiere decir lesión en dos o más puntos del anillo pélvico, genera una mortalidad del 50%. Entonces es muy importante que ante este tipo de lesiones estabilicemos. Aquí podemos observar, primero vamos a ver la radiografía en la imagen inferior. En la radiografía de la imagen inferior del lado izquierdo, observamos cómo está completamente abierta el anillo pélvico. Y en la imagen del lado derecho, una vez estabilizada, ya sea con la imagen A, que sería un pelvic binder, o con la imagen B, que sería una sábana, el anillo pélvico se cierra. Y esto nos puede salvar la vida de nuestro paciente en lo que el traumatólogo coloca nuestro fijador externo o el tratamiento que él decida. Muy importante la lesión pélvica. Y aquí tenemos la férula de Thompson, que nos ayuda a estabilizar fracturas. Aquí observamos una fractura, un acortamiento y una rotación externa de la extremidad derecha. Seguramente secundario a una fractura femoral proximal transtrocantérica. Es lo que genera esta clínica. Y bueno, ¿cómo se estabiliza? Se coloca la férula de Thompson, la cual estabiliza y genera tracción y disminuye el sangrado. ¿Bien? Revisión. Bueno, eso fue todo respecto a C. Pasamos a D, que es la revisión primaria del estado neurológico. ¿Qué vamos a valorar en D? Tres cosas. Evaluamos el Glasgow, revisamos las pupilas, tamaño, simetría y reactividad, y buscamos datos de focalización. Esas son las tres cosas que debemos de hacer. Y les repito, yo he visto lamentablemente muchísimos casos, incluso yo lo llegué a hacer, ¿no? Bastante lamentable. Llega nuestro paciente politraumatizado y lo primero que hacen es revisar pupilas. Se tiene que hacer definitivamente, y como les digo, se puede hacer de manera simultánea, pero si su paciente está ahogando, si tiene datos de choque, llega completamente blanco su paciente, pues es lo menos que les debe de preocupar, o bueno, les debe de preocupar, pero no en ese momento. Entonces,
Primero evaluamos Glasgow, pupilas y después buscamos datos de focalización o lateralización. La escala de Glasgow modificada, no me voy a detener a explicar el Glasgow, es simplemente saberlo, conocerlo y nada más. Ya vamos a hablar de traumatismo craneoencefálico, cómo se divide en leve, moderado, severo, sospecha de hematoma subdural, epidural, herniación nuncal, tratamiento, cuándo pedir tomografía, etcétera. Ahorita no lo vamos a ver, lo vamos a ver en el próximo video. Y por último, revisión primaria, exposición, medio ambiente, desvestir y prevenir la hipotermia. Todo paciente que llega hay que cortarle, quitarle toda la ropa, quitar zapatos, quitar casco, quitar todo lo que esté generando que no podamos revisar a nuestro paciente. Obviamente evitar la hipotermia, colocar alguna sábana o alguna situación que evite que genere pérdida porque eso puede aumentar las hemorragias. Y bueno, básicamente así de sencillo, exponerlo todo, desnudo, completamente, ¿no? Aquí es bien importante que se les quite la pena de decir, ¿sabes qué? Hay que cortarlo, ni modo, se corta. ¿Y por qué se corta? Porque así lo dice ATLS, así de sencillo. Anexos de la revisión primaria que se pueden pedir de forma simultánea conforme vayamos solicitándolos. Monitorización. Hay que monitorizar oxígeno, un monitor cardíaco y obviamente respiratorio también. No se van a esperar hasta esta parte para decirle a la enfermera o a su médico o al médico que le está ayudando que le pongan el monitor cardíaco, que le pongan el oxímetro. Hay que hacerlo conforme va saliendo en A. ¿Sabes qué? A ver, tú vas a hacer monitores, pum, 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 y ya lo están haciendo, ¿no? Me acordé del Ferraz, pum, 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 la bala fría. Pero bueno, es otra cosa. Laboratorios y gasometría. No se van a esperar hasta de este momento para pedir laboratorios. En C, cuando se coloca la canalización, solicitamos todo esto. Sonda orogástrica, lo mismo, si está distendido nuestro paciente, ya está alguien colocando la sonda orogástrica. Sonda nasogástrica está contraindicada en pacientes con traumatismo maxilofaciales. Sonda Foley, contraindicada en la famosa fractura de uretra por sangrado de meato o equimosis perineal. Ante estos datos no se coloca la sonda Foley hasta realizar una uretrografía. Radiografías, radiografía AP de tórax y pelvis. Y aquí me detengo un poco. Obviamente cuando están revisando tórax y están percutiendo, ¿no? Pum, pum, mate. Mate, insuficiencia respiratoria, venas yugulares distendidas y no puede respirar el paciente. ¿Qué tiene? Seguramente tiene un hemotórax masivo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Saben qué? Tráiganme al técnico, necesito una radiografía AP de tórax. Obviamente no van a pedir una PA porque no van a levantar a su paciente. Necesito una radiografía de tórax ya. El técnico tiene que ir, tomar la radiografía, corroboran el diagnóstico, cómo se trata el hemotórax masivo, colocando un tubo endopleural. Entonces, no se van a esperar hasta el anexo para pedir la radiografía, se pide en el momento y cuando la necesiten, ¿bien? Pero deben de saber que se puede solicitar. Ahora bien, no van a pedir una TAC en este momento porque va a retrasar el tratamiento. Radiografía de pelvis, están valorando, C, estamos en C, tórax no hay nada, abdomen no hay nada, pelvis, crepita, tráiganse el técnico, radiografía, confirmo fractura, antes de, o si no llega el técnico, estabilizamos la pelvis, colocamos una sábana, la amarramos un palo de escoba, le damos vueltas, se cerró la pelvis. Entonces, se pueden pedir simultáneos, no se van a esperar hasta este momento, y algo que deben de recordar, no retrasar el tratamiento que amenaza, de la patología que amenaza la vida. Ultrasonido FAST, lavado peritoneal diagnóstico, lo mismo, estamos revisando abdomen, sospecho de hemorragia, el paciente está hipotenso, pedimos un FAST, corroboramos líquido libre en el espacio no sé, esplenorrenal, o el espacio de Morrison, o pericárdico, interconsulta cirugía. Si es pericárdico, perdón, es un taponamiento cardíaco, hay que realizar pericardiocentesis. Y esa la pueden realizar ustedes. Muy bien, siempre mantener la tabla rígida al menos hasta haber descartado alguna lesión vertebral o espinal. Típico que llega nuestro paciente por paramédicos, lo traen en su tabla rígida y su collarín. La verdad es que yo todos los pacientes que he recibido por servicio paramédico hacen un excelente trabajo los paramédicos y luego llegan con los médicos y arruinamos todo su trabajo. Muchas veces he visto cómo quitan el collarín Filadelfia, ya están moviendo la tabla rígida. Y nada más veo la cara de los paramédicos todos enojados porque pues tienen toda la razón. ¿Cómo se les ocurre quitar el collarín o quitar la tabla hasta no haber descartado una lesión cervical? Es
malísimo, no hagan eso, por favor. ¿Qué es lo que hacemos? Acabamos la revisión primaria y antes de iniciar la revisión secundaria, lateralizamos a nuestro paciente con control cervical siempre, quitamos la tabla, palpamos la columna vertebral para detectar que no haya lesiones, buscamos datos de equimosis, regresamos a nuestro paciente y ya quitamos la tabla cervical y ya cambiamos el collarín, siempre manteniendo estabilización cervical. No se dejen intimidar por los paramédicos que si ya quiero mi tabla, no. Hasta que yo acabe mi revisión primaria, te doy tu tabla y hasta que yo cambie mi collarín por un collarín que yo tengo y estés seguro de que no hay lesión cervical y tenga estabilizada la columna, te doy tu tabla. Mientras, espérame tantito, déjame acabar mi revisión primaria. Con esa seguridad, tienen que hacerlo porque si se dejan presionar ya le están quitando el collarín y todo esto y no debe ser así. Valorar traslados. Siempre en este momento ya acabamos nuestra revisión primaria, ya resolvimos todas las situaciones que ponen en peligro la vida. Hay situaciones, por ejemplo, requerimos un ATAC y no tengo tomógrafo, hay que trasladar a nuestro paciente de manera inmediata, sin retrasar el tratamiento. Si no tenemos un cirujano, aquí enviamos a nuestro paciente una vez estabilizado. Si no tenemos traumatólogo, estabilizamos la pelvis y nos enviamos a nuestro paciente con un traumatólogo, porque si no, nuestro paciente obviamente va a tener repercusiones severas. Entonces, esta parte es igual de importante que la revisión primaria, ¿eh? No podemos acabar revisión primaria y esperarnos a ver qué es lo que sucede. Hay que enviarlo o hay que realizar tratamiento definitivo. Bueno, no enviamos a nuestro paciente porque tenemos todo. Iniciamos revisión secundaria. Aquí básicamente vamos a revisar todo. Y aquí sí vamos a hacer nuestro interrogatorio. Ya me di cuenta que ando como que muy extasiado, ¿no? Es que la verdad me apasiona mucho este tema. Me ha ayudado bastante y bueno, les quiero transmitir eso, esa emoción por este programa. Les repito, quien pueda tomarlo, ojalá que así lo hagan. Dicha revisión no comienza hasta que la revisión primaria ABCDE se ha completado y se ha demostrado que los signos vitales están estables. Comienza desde la cabeza hasta los pies, literal, cabeza a pies. Y en nuestro interrogatorio vamos a utilizar la mnemotecnia amplia. De una manera sencilla en un interrogatorio, ¿qué preguntamos? ¿Alergias? ¿Alergias a algún medicamento? ¿Toma algún medicamento? ¿Padece alguna enfermedad? Aquí que añadimos A, de alergia normal, medicamentos, igual ya lo preguntamos, patologías previas o embarazos, muy importante el embarazo. De hecho, toda mujer en edad fértil que nos llegue politraumatizada, hay que pedir una prueba de embarazo dentro de las pruebas de laboratorio que solicitemos. Libaciones, últimos medicamentos y ambiente. Muy importante conocer el mecanismo del trauma, si fue por una caída, si fue por un accidente automovilístico, si el paciente fue eyectado, si el asiento o si hubo golpe con el volante, si la puerta se sumió. Todo esto es muy importante conocerlo. La cinemática y las condiciones en las cuales sucedieron el accidente. Anexos de la revisión secundaria, todo lo que se les ocurra que no esté en la revisión primaria, es decir, todo lo que no sea monitorización, todo lo que no sea sonda orogástrica, todo lo que no sea sonda Foley, si no es radiografía de tórax, radiografía de pelvis, si no es ultrasonido FAS, lavado peritoneal diagnóstico, aquí lo vamos a solicitar. ¿Qué es lo que vamos a solicitar? Vamos a solicitar tomografía de cráneo, tomografía de tórax, vamos a también solicitar de abdomen, de columna, cualquier tipo de tomografías. Tomografía por emisión de positrones, angiografía, urografía excretora, radiografías de columna, radiografías de extremidades, ecografía transesofágica, broncoscopía, esofagoscopía. Un error que aquí se comete mucho, se piden radiografías de extremidades sin haber pedido una radiografía de tórax o sin haber pedido una pelvis. No hagan eso, por favor. Revaloración y cuidados definitivos, valoramos nuestro paciente nuevamente, hacemos, digamos, una pequeña junta, a ver qué onda, cómo ven, qué es lo que pasó, hicimos bien esto, hicimos mal esto, vamos a tratar a nuestro paciente así y valoramos en caso de que se haya que trasladar nuevamente. Y eso es todo, ATLS, amigos. Consideraciones especiales, solamente se las voy a leer las más importantes. Cada una de estas constituye un capítulo especial en ATLS, entonces se les doy aquí sí lo más resumido, porque esto sí hay que conocerlo, pero bueno, lo importante. Pediátricos,
puede haber contusión pulmonar sin presentar fracturas, a diferencia de un adulto en donde una contusión pulmonar necesariamente va acompañada de fracturas. En intubación siempre administrar atropina por reflejo vasovagal, muy importante. Para calibre del tubo podemos utilizar el dedo meñique, colocar madera o tabla 2.5 centímetros debajo para rectificar la vía aérea debido a que la cabeza tiene un mayor tamaño. Si nuestra paciente está embarazada, hay que realizar, siempre que haya contacto con sangre fetal, hay que administrar anti-D. Estas cosas, pues, si se dan cuenta, no son tan importantes. A mayor edad gestacional, mayor riesgo de lesionar el producto. Siempre monitorizar al feto, bueno, esto sí es importante. Manejo ABCD a la madre e indirectamente al feto. No cambia el ABCDE ni en pediátricos, ni en embarazadas, ni en ancianos, ni atletas. Posicionar en decúbito lateral izquierdo para disminuir la presión abdominal y de esta manera se genera una disminución en la presión o en el riesgo que puede generar, valga la redundancia, en riesgo fetal. Ancianos, polifarmacia, a veces utilizan betabloqueadores que puede generar alguna situación por ahí. Hay que ver que no tengan marcapasos. Abuso de sustancias, comorbilidades, función cardiovascular disminuida. Los atletas, por el contrario de los ancianos, debido a su gran condición física, no presentan signos de shock, de choque. Su TA puede mantenerse en rangos normales. Y amigos, eso es todo respecto a Su Doctor, micrófono. está apagado tu micrófono. Ahí, perdón. No, le estaba comentando que este es un video completito de la clase de trauma. Realmente le van a servir mucho a ustedes que van a estar en la urgencia. Y, y así como dijo ahí, trauma es muy importante para darle seguridad a ustedes cuando están en la guardia. Alguien seguramente ya se van a ir a emergencia, eso hace guardia por ahí, o cualquier urgencia. Tener un conocimiento de cómo actuar vale muchísimo. Trauma realmente lo que nos hace es tener una automatización en la atención de pacientes traumatizados. Son pacientes realmente que son especiales y si es que no toma tiempo, a lo mejor no nos da tiempo para completar ni la historia clínica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que actuar de una forma diferente. Escuché hoy en la clase teórica que alguien reclamaba por qué no se le hace una historia clínica completa. ¿Por qué? Porque realmente tenemos poco margen de salvarle a este paciente y o si no ya no pasa a ser trauma, entonces ya pasa a ser un paciente ya que podría ser común y corriente, ¿verdad? Un paciente crónico. Ustedes vieron ahí que hay 3 picos en trauma. La primera hora, después una intermedia y después un tardío. Y nosotros los médicos ya vemos ya el intermedio y el tardío. El tardío suele ser las complicaciones ya del trauma, no solo hacer más la parte de hemorragia, traumatismo de cráneo, que nos da así 2 o 3 horas de tiempo, pero si no actuamos más tiempo, a veces nos sentimos culpables porque no hacemos el diagnóstico correcto. Y acá el tratamiento, el diagnóstico es clínico, tiene que ser alto porcentaje de sospecha y por eso se insiste mucho en el mecanismo de lesión. Cómo se produjo el accidente, cómo fue, pues tiene altísimo porcentaje de mortalidad, trauma. Por eso ustedes van a ver, mucho anteriormente se morían más de cáncer, de otras enfermedades, pandemia, pero realmente ahora, desde que aparecieron las máquinas y eso, la, se mueren más en accidentes de tránsito que en otra cosa, ¿no? Nuestro país mantiene más o menos entre 20 a 30 por día de fallecidos en trauma, para que, y más todavía asociado al alcohol.
Y trauma realmente hay el traumatismo, así como hablamos hoy, que difiere mucho en el niño, en las edades extremas, en el niño, en los ancianos, después va a haber las embarazadas, que son casos muy especiales, y los atletas. Los atletas, ¿por qué? Porque ellos tienen un corazón que tiene mucha capacidad de reserva, entonces demora mucho, tiene que perder mucha cantidad de sangre o tiene que perder para que haya descompensación. Y una vez que esa descompensación haya, ya a lo mejor ya es tarde, ¿verdad? Por eso que hay que sospechar siempre. Y nos pasa, ahora nos pasa a todos nosotros esos que estamos en la urgencia, le pedimos que controle la frecuencia, cuánto es la frecuencia cardíaca de ese paciente, y nos dice que es por ejemplo, una atleta, pero siempre le preguntamos a qué se dedica, nos dice que es futbolista, que practica todos los días, y vemos que está a 70 es normal para nosotros ese. Y sin embargo, un paciente que viene, que no es atleta, le preguntamos cuánto es la frecuencia, 120, entonces eso me obliga a mí a que busque dónde está sangrando. Sin embargo, las embarazadas, por ejemplo, tienen un 20% del organismo se prepara luego para el sangrado del momento del parto, entonces diluye la cantidad de sangre un 20% más de lo normal. Por eso que a veces en ellos también es difícil. Y los ancianos, pequeña cantidad, una fractura de cadera, ¿escucharon cuánto pierde más o menos una fractura de cadera? De 150 ml en una fractura. Si hay dos fracturas, pues ya está perdiendo 1500 de sangre. Y nosotros tenemos solamente, ¿cuántos litros de sangre aproximadamente nosotros tenemos? Y 5 litros. 5 litros aproximadamente. Se calcula es 70 por 60%. Y yo tengo 70 kilos por 60%. Así, si uno que tiene 80 kilos, tiene 4.800 ml, ¿verdad? 70 kilos es 70 por 6 por 7, 42. 4 litros 200 tiene aproximadamente. Y se calcula, 60% en los niños tiene más. Los niños tienen 80% se calcula. Los niños chiquititos. Pero los adultos es 60% y los ancianos se calcula ya 50%, por ahí ya es menos. Así se calcula el porcentaje de... Y después hay otro, el líquido extracelular y el líquido intracelular, y que cambia otra. Al final se queda casi 4 litros aproximadamente. ¿Alguien quiere preguntar algo en especial? Elena, Juan, Giovanna. Creo que no, doctor. Todo bien, quedó claro la clase de hoy. Quedó muy claro, doctor. Yo le iba a preguntar, entonces ya que quedó muy claro, le iba a preguntar algo a ver si realmente entendieron bien. Las quemaduras, viste que nosotros hablamos de quemadura que puede ser tiene una quemadura de 30%, por ejemplo, de superficie corporal, y viene caminando nuestro paciente ahí de repente, y ¿qué vamos a revisar primerito? Ustedes que van a revisar ahí para la quemadura, para ver si, quiero ver más si entendieron esta parte, si cuál es más grave, ¿es la quemadura de piel o hay otro tipo de quemadura que es más grave? Ahí dijo ahí en la charla. La quemadura de las vías aéreas. Eso, la quemadura de vías aéreas es la más grave que existe. Que puede ser que esté hablando con nosotros, pero sin embargo, con poco tiempo, ese paciente hay que intubar, ya llega y hay que prepararle y tratarle y preparar para intubar. ¿Por qué? Porque se va a entrar en, ¿qué va a hacer? Va a hacer un edema agudo de pulmón y después ya no le vamos a sacar. Inclusive ahí intubándole, la posibilidad de sacarle es poco. Por eso la quemadura de vías aéreas es importante. ¿Y cómo se revisa si hay quemaduras de vías aéreas? ¿Dónde yo le examino semiológicamente? Y las narinas y la boca. Eso, la narina, en la boca. Se quema todos los pelos de la nariz. Si yo veo que está quemado y que tiene hollín alrededor de las fosas nasales, esa es una quemadura de vías aéreas. Así misma. Muy bien. ¿Y alguien más quiere preguntar?
Giovanna, ¿qué tal, Giovanna? Giovanna, ¿entendiste algo? Más o menos. ¿Y María José? Sí, doctor, se entendió súper bien. ¿Entendió? Cuando nosotros tenemos clase práctica, no saben nada todavía. ¿Ustedes? ¿Ustedes se pusieron la segunda dosis de vacuna ya? Todas ya, todos. Sí, doctor, en nuestro grupo ya todo. ¿Y hay alguno que no se puso todavía? Yo creo que todos, por lo que se dijo. ¿Está previsto hacer clases prácticas? ¿No saben todavía eso? Y la verdad que la facultad no nos dice nada todavía. No dicen nada todavía, ya. ¿Y cuándo tiene examen ustedes? ¿Examen parcial? Día 13 13 de de septiembre. septiembre. Sí. Y Elena, ¿me puedes pasar los temarios para ir repasando ya con ustedes? Claro que sí, doctor. Te voy a pasar. Pásame todo ya, entonces vamos a ir repasando de acuerdo a eso ya cada uno. Y yo voy a ir preparando la diapositiva para las prácticas. ¿Le parece? Súper bien está, doctor. ¿Y quién votó en nuestro grupo? Ahora Saracho lo que nos está apareciendo. Ya. ¿No sabe qué le pasó? No, doctor, pero ella suele tener muchos problemas de conexión hacia su casa hasta hacia el interior. Ya. Y bueno, yo creo que si no hay más nada, podemos quedarnos para el próximo lunes. El próximo lunes, ¿qué tema vamos a desarrollar? ¿No saben todavía? Tiene que pasar No. el programa. Bueno, entonces está bien. Vamos a ver qué tal yo le mensajeo contigo, Elena, y si es que hay un tema que presentar para preparar algunos temas de trauma, si es que seguimos con trauma, ¿verdad? Porque trauma es larguísimo. Nosotros todavía no vimos trauma de tórax, que nosotros estamos repasando ya acá, pero vamos a ver específicamente después trauma de abdominal y trauma de pelvis también. Acá nosotros pasamos todo en este video, pero en forma general, le tenemos que dar en forma específica de cada uno. Doctor, ¿alguna literatura que nos puedas recomendar para leer trauma? Porque en el libro del doctor yo al menos no encontré. Le envío yo este video también, porque este video es completito, ¿eh? Está completito el link de este video y le envío también algunas lecturas, ¿no? Material de lectura. Dale, doctor, gracias. Ok, gracias a todos. Chao, doctor. Chao. Chao, gracias, doctor. Chao.